se acerca un día muy importante para los trabajadores del país, el Día del Trabajo, 1 de mayo, que va a tener un escenario diferente al de años anteriores, si se quiere, por una crisis marcada en el tema político, en el tema de inseguridad, en el tema económico y consecuentemente es también motivo de preguntar a los dirigentes sindicales si efectivamente todo esto va a estar relacionado con las marchas que se propician tradicionalmente por el 1 de mayo. Mesías, ¿cómo van a movilizarse ese día? Bueno, primero un saludo a los ecuatorianos y ecuatorianas. Segundo, invitarlos a participar en el Día del Trabajo, en el Día del Pueblo, en el Día de los Mártires, en el Día de los que ciertamente desde 1826 que se viene reclamando, y por ellos tenemos 8 horas, por ellos tenemos trabajo, por ellos tenemos todo este proceso que hay en el mundo. Pero también hay que recordar lo que pasó el 15 de noviembre, dentro de todo ese proceso de 1922. Hay que recordar lo que pasó en 1977, que es lo que sucedió dentro de todo el proceso que existe de la matanza de Astra. Porque esa fue una matanza, esa fue una hoguera. Y eso sí hay que ver dentro de todo el proceso. Entonces, para la CEDOCUT, para el CUT, sí es que el Día del Trabajador no es un festejo, no es una conmemoración, pero también llamar al país, llamar al pueblo ecuatoriano a la unidad. Peor ahora en esta crisis que estamos de un desempleo tan grande que hay. Usted sabe, porque aquí ya no podemos estarnos engañando. Hay 5 millones de desempleados. De 10 ciudadanos tienen 3 trabajo fijo o formal. Porque el gobierno habla por hablar. Dice que no, que ya va creciendo el empleo. Pero claro que está creciendo, es el trabajo informal. Eso es lo que está creciendo. El trabajo no adecuado. El trabajo no adecuado. Entonces, claro, entonces ahí sí pueden decir que es un 4, pueden decir que es un 5, pero la cosa es un trabajo formal, trabajo donde yo tenga seguridad social, donde me contraten legalmente. Ahora estos últimos tiempos se ha comenzado a ver que al trabajador ya lo contratan ciertas empresas, digo ciertas empresas, con otros nombres, y lo van ya dando la vuelta, que aquí ya no nos engañemos, aquí comienza a moverse ya las tercerizadoras, y esa es preocupante, que en esta fecha que es tan dura para los trabajadores, y como estamos que en el juicio político, y eso cuando por debajo se nos está metiendo todo, están pasando leyes, usted ha visto leyes de los impuestos, pasan así rapidísimo. O sea, el juicio es una cortina. El juicio es una cortina. Y usted ha de recordar, eso lo decimos ahora. Nosotros dijimos que eso era un tongo dentro de todo este problema. Pero ¿quién orquesta el tongo? Es la pregunta. Usted sabe quién está atrás, aquí ya no nos pongamos a descifrar. Yo no valgo para estar diciendo fulanito, sultanito dentro de este nivel. Aquí el paquete de la inflación, el paquete del neoliberalismo, a ese hay que atacar. Para mí, la poca baja de apoyo de la Asamblea, del Ejecutivo, del Gobierno en su conjunto, y lo más grave es de la justicia, hay que tratar de cómo ver para que se pueda tratar de cómo podemos mejorar la sociedad. La inseguridad nacional, la falta de medicina. Por eso para nosotros el 1 de mayo va una sola dirección. Una por el empleo, 2 por la salud, para
los pobres, para que haya medicina en los hospitales. Medicinas, trabajo y varias necesidades del pueblo ecuatoriano, que prácticamente el gran responsable viene a ser el presidente de la República, y que será el día 1 de mayo escenario para pedir que se vaya Lasso, ¿o no? Vea, para nosotros es el paquete. Aquí no es el problema que si se va Lasso ya se soluciona el problema, si se queda Lasso no se soluciona el problema. Aquí, cuando yo hablo de paquetes, aquí deben irse en todos. La CEDOCUT ha mantenido realmente esa posición. Desde el principio hemos dicho, el FUD ha mantenido que renuncie el presidente, que debe de utilizar lo que dice nuestra Constitución, y que dentro de ese paquete neoliberal que se ha creado tanto, deben de irse todos. O sea, aplicamos la muerte cruzada. Vea, no es solo de la muerte cruzada. Yo creo que aquí en este país necesita un acuerdo nacional para que haya un gobierno de unidad popular, un movimiento único, que el gobierno, si pudiéramos tener un gobierno de colectivo, de toda la sociedad, fuera bueno. Por eso este 1 de mayo, donde le invitamos al pueblo ecuatoriano, pero aquí aclaremos, esta movilización del 1 de mayo es pacífica, que hay que aclararle al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué hay que hacer esa aclaración? Porque mire, están haciéndole tener miedo al pueblo ecuatoriano, que va a haber la violencia, que cuidado. Mire, hasta nos mandan a decir desde el municipio de Quito, dentro de las solicitudes que se hacen en las formalidades, que tenemos que pagar guardianía, seguridad privada. Seguridad para el 1 de mayo. Por favor, nosotros sabemos tener nuestra propia seguridad, vamos a tener nuestra propia seguridad para el pueblo ecuatoriano, y cuando usted está reclamando derechos como es la justicia, como es que aquí para nosotros fuera que hubiera un acuerdo nacional, el conjunto de los que hacen gobierno, ¿cuál es? La Corte, las Cortes, que es una sola, en todo ese proceso, la Asamblea, el gobierno, la Defensoría del Pueblo. Si esos sectores se le unirían para hacer un paquete para defender a la patria, sería muy interesante. Si el gobierno vea que no ha hecho absolutamente nada de bajar los intereses del sector privado, de la banca del sector privado, fuera tan importante dentro de todo este proceso. Este 1 de mayo es tan complejo en lo duro que, ¿por qué digo complejo? Se da en una crisis que en años en un juicio político a un presidente de la República. Que esto, lo que necesitamos nosotros, de una reflexión que los ecuatorianos tenemos que hacernos. ¿Qué pasa si se va? ¿Qué pasa si se queda? ¿Qué pasa si va a haber un gobierno de concertación nacional, de un acuerdo nacional que tiene que realmente haber dentro de todo el proceso? Ahora, mi estimado Mesías, ese 1 de mayo que se aproxima será el punto de medir un malestar ciudadano, que la gente salga a la calle no solamente por recordar ese 1 de mayo, sino que salga a expresarse frente a un gobierno que no ha dado respuestas a las tantas necesidades. Vea, el gobierno ha quedado tan mal. El gobierno, acuérdese que decía que en 100 días, en 100 minutos, en ciertos iba acercando. El gobierno, acuérdese que no supo aprovechar cuando tuvo lo de la vacuna, para poner un ejemplo de ellos,
que estaba reconocido dentro de todo ese nivel. El gobierno no ha hecho cambios, el gobierno lo que ha ido mirando cómo privatizar las áreas estratégicas. Y eso es lo que nosotros los ecuatorianos tenemos que ver. Cómo privatizar petróleo, cómo privatizar las empresas eléctricas, las buenas. Porque no venden eso que nos sirve. Quieren un ejemplo como la empresa eléctrica Quito, para poner un ejemplo. Como las mejores pozos de petroleros. Lo otro es, usted ha visto cómo lo han ido haciendo, lo han ido quebrando, y le han hecho una mala propaganda a toda la telefónica, toda la telefonía, digamos, del Ecuador. Eso me parece descarado, para no decir otra palabra. Entonces, los gobiernos mismos haciendo una campaña de que cuando usted le dice el ganado le va a caer la autosa, ¿no? Entonces, para venderlo, lo que se debe decir en tiempo de vacas flacas. Cuando el gobierno mismo es ecuatorianos el que pone gerentes en las empresas, caso pone el pueblo, para poner un ejemplo, para que quede bien clarísimo, acaso ponemos las centrales sindicales, porque eso se han dado en decir, son culpables los sindicatos, son culpables. Mentira, ecuatorianos. Los empresarios siempre están con los gobiernos, ciertos empresarios son parte de los gobiernos, son los que ponen los gerentes, son los que sacan gerentes, los que cambian gerentes y los que siempre han estado tras de las privatizaciones. Pero, Mesías, ¿por qué cree usted que hay tanta pasividad en el Ecuador? Porque en otros tiempos, por menos de lo que está pasando ahora, salían a las calles masivamente y se han caído gobiernos, Mesías. Porque hay tanta mentira, ha habido tanto engaño. Acuérdese que hemos pasado, ha habido muchos delfines de todos los gobiernos, se ha hecho leyes para que haya todo esto. Esta inseguridad hay que tener mucho cuidado, esta inseguridad es muy dura de la que está pasando. La corrupción hay que tomar mucho en cuenta, la corrupción hay que hacer una minga nacional. ¿Y qué quiere decir esto que plantea la CEDAW? Que hacer una minga de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahí lo invitamos a los gobiernos de turno, a las autoridades. Hay que combatir esa corrupción que está empotrada, digamos. Pero ya está institucionalizada, como usted dice, y eso es más difícil tumbar esa estructura. Por eso, pero yo creo que, mire, nada es difícil si todos nos unimos en decir, aquí vamos a limpiar. Yo creo que, mire, si hay que depurar la policía, da mucha pena decir todo esto porque somos ecuatorianos, sí hay que depurar al ejército, sí hay que depurar todas las empresas estatales. De eso nadie se ha opuesto, pero lo que no aceptamos al gobierno, que siempre se puso a decir, acuérdese, se pusieron en una campaña contra las petroleras, que las petroleras es esto, que las petroleras están en crisis, que las petroleras es esto. ¿Y quién administra? Nosotros nos preguntamos, ¿acaso administra el pueblo? ¿Administran los mismos gobiernos? ¿Quién son los administradores? Los mismos que pone el gobierno de turno. Ellos son los que tienen que rendir cuentas. Segundo, han dicho, han estado atrás hicieron una campaña bien peligrosa sobre las empresas eléctricas, que están en crisis y que hay que quebrar a todas estas empresas. Lo que he visto, la campaña bien sucia, digamos, para no decir otras palabras, contra las telefónicas. Entonces se les ha ido. ¿Quién ha dado esos contratos? ¿Quién tiene esos contratos? ¿Por qué no decir eso? Y acuérdese al Banco Pacífico, cómo se lo quiso quebrar, porque no está quebrado, cuando el Banco Pacífico está entre los 3 mejores de este país. ¿Quién es el interesado en comprarse el Banco Pacífico? Eso es lo que hace daño a la economía del país. Entonces,
todo lo que pasa en el país dicen, ah no, las movilizaciones son las culpables, el riesgo país, las movilizaciones, cuando lo que nosotros les decimos son los malos administradores, los malos ejecutores. El gobierno quedó mal en todo, no cumplió lo que dijo, no ha pagado. Por ejemplo, le pongo otro ejemplo, es la seguridad social. ¿Acaso nos dejaron nombrar nuestro delegado a la seguridad social? Nosotros no tenemos delegado en la seguridad social. Lo aclaramos, ecuatorianos. El gobierno puso un delegado ahí en representación, entre comillas, de los trabajadores, afiliados activos, jubilados y campesinos. Gómez no los representa a ustedes. Exactamente. Apoyado por el gobierno, que es el delegado del Ejecutivo en la Seguridad Social, y un juez corrupto de Quevedo. Eso es lo que pasa. Entonces, y los trabajadores viendo durante todo este tiempo eso. Por eso es lo que llamamos a los asegurados, tanto campesinos, jubilados y activos, que hay que unirse para ahora, a través de esos reglamentos, hacerlo. ¿La SEDUCUED está haciendo un seguimiento al trabajo del directorio del IES o no? Vea, nosotros tenemos armado una comisión, gracias a la pregunta, armado una comisión porque no hay que hacer solos, no hay que hacer individualmente. El FUD creó una comisión amplia de técnicos y esa comisión está trabajando ciertas alternativas. Primero, para crear una nueva estructura, hay que hacer una reforma profunda dentro de la seguridad social. Una, para hacer un inventario de la seguridad social. Dos, para hacer una estructura de cómo debe de ser la administración, que haya un vocal de los empleadores, un vocal del gobierno, un vocal de los campesinos, un vocal de los jubilados y un vocal de los trabajadores activos. Eso, y que la presidencia sea rotativa. Frente a todo eso, tenemos que hacer un inventario, ojo. Nadie sabe lo que tenemos. La seguridad social se hace dueños de los bienes del seguro, el que es y el que no es. ¿Eso por qué? Porque nunca se dice esto es privado, esto es del seguro, esto es del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso es lo que no ha hecho aquellos delegados. Porque ahora está administrado, lo dejamos bien claro, está administrado primero por el grande deudor, que es el gobierno, a través del señor Ortega. Segundo, por una delegada de los empleadores, que son los segundos deudores. Así está, así es lo que realmente está. Y los trabajadores no tenemos representante, no tenemos todo eso. Entonces nosotros, cuando usted me dice si hacemos seguimiento, claro que estamos haciendo seguimiento. No estamos de acuerdo de un reglamento que quieren que sea elegido como ellos quieren dentro de este proceso. Pero hay un seguimiento sin mayores resultados positivos para los trabajadores, en definitiva, Mesías. No, vea, yo creo que... porque sigue operando ese directorio, sigue trabajando, entre comillas, según ustedes, en desmedro de los trabajadores. Verá, yo creo que eso un día la gente va a quitarle la paciencia, va a acabarse la paciencia. Nosotros hemos estado haciendo con mucho tino las cosas, con mucho respeto, tenemos varias demandas, hemos estado siguiendo dentro de todo ese nivel, y un día, lo que le digo, no es amenaza, no nos gusta estar amenazando, va a haber una revuelta, y eso lo que no queremos, que haya estos procesos. Y por eso lo que nos gustaría que mejor el gobierno piense en bien del país, escuche a los afiliados, a los jubilados y a los campesinos, y nos sentemos a discutir de una salida, de una reforma profunda, y primero empiece a pagar la deuda. El gobierno debe 24.000 millones. ¿Qué decimos eso?
Ellos dicen 4.000, 5.000 y 8.000. Nosotros, ¿qué les proponemos? Vea, les damos salidas. Les decimos, señores, hagamos una auditoría nacional, internacional. Pidamos a las Naciones Unidas, a través de la OIT, que nos ayuden con una auditoría para que se defina cómo está lo de la deuda, de qué manera está lo de la deuda, e ir definiendo. Eso es lo que estamos planteando sobre el seguro. Y lo otro es lo que queremos para este 1 de mayo. Otra de las exigencias es decirle a la Asamblea, ya no queremos más burlas, no queremos más, ya la aprobación de nuestro proyecto de Código del Trabajo. Tanta mentira que le mintieron empleadores y gobierno durante muchos años por radio, televisión y prensa, que como no se cambia el Código del Trabajo, acuérdese, todos los medios, ustedes son parte de estas realidades, han dicho, como el código es del 1938, no hay empleo. Mentira, ecuatorianos, no hay empleo porque la economía no se desarrolla, porque la agricultura no se desarrolla. No es problema de legislación. Porque no es solo de legislación. El Código del Trabajo es para regular a las partes, para que no sea perjudicado ni empleador ni trabajador, sino que hacer una regulación. ¿Qué les planteamos ahí? Señores, no le mintamos al país, hagamos un código y decirle a la Asamblea. Verá, yo le oí a un asambleísta ayer en un medio nacional diciendo, no, si estamos discutiendo el Código del Trabajo con el PUT. Eso dicen, permanentemente, incluso el ministro. Y lo dicen, y nosotros le decimos, señor asambleísta, vea, somos respetuosos, nosotros no lo vamos a decir de qué partido es, decirle, vean, señores, ¿por qué mienten? Cuando en la comisión de lo laboral hemos ido minutos a tratar, y lo que tienen que hacer es aprobar en primera instancia y pasarlo al plenario, para que en el plenario aporte la Asamblea, en su conjunto, aporte la academia, aporte el pueblo, aporte los empleadores, y aportaremos más nosotros. Entonces, eso es lo que queremos, pero para tener un código moderno, que ahora los cambios que se ha dado, hay teletrabajo, hay todo, hay el trabajo de la mujer, hay trabajo de los jóvenes, eso es lo que estamos tratando. Igual la seguridad social. Han presentado, mire, se han dedicado ahora en presentar parches, una reforma a la seguridad social. Una reforma ecuatorianos donde están pidiendo aumento de los años, donde piden que paguemos más, donde piden que se acabe la jubilación patronal, donde piden todo, pero no le dicen a los ecuatorianos que no le piden, esos señores que presentan estos parches, no dicen, hay que pedir que pague la deuda del gobierno. Eso es lo que rechazamos, y eso es lo que le decimos a la Asamblea, hay que parar, sino que hay que buscar cómo hacer un gran proyecto de ley de la seguridad social, porque son dos leyes que deben ir de la mano, y eso el 1 de mayo va a ir de la mano el pueblo ecuatoriano por la unidad de la paz, porque todos hay que luchar también por la paz. Así es. Con eso me quedo, Mesías, se me terminó el tiempo, le agradezco por estar aquí en este estudio. Buenas tardes. Gracias a ustedes, y le invitamos al pueblo ecuatoriano que salga a las calles a una marcha pacífica, porque todos debemos de luchar por la vida, por la paz, por el empleo, por la educación.